fue al bosque, la Universidad del Bosque de Bogotá, y hizo cardiología, es cardiólogo de allá, y luego se fue a España, exactamente a la ciudad donde ahora estamos en Cataluña, Barcelona, y allá hizo falla cardíaca y trasplante cardíaco. El doctor es una persona muy sencilla. Le decía yo que aquí, Juan de Dios Villegas hizo rural, nos lo comentó la última vez que estábamos en la despedida del doctor Irne, y Ángela Casas en persona vino a darnos la charla de diabetes, ¿se acuerdan? La de Valle del Lili, y dijo, aquí me acuerdo, bienvenida, mentira, aquí me acuerdo cuando hice yo mi rural, este sitio ha pasado mucha gente, de pronto mi doctor no lo conocía, así sí, bueno, y hacemos mención, porque vamos a seguir haciendo un poquito, trayendo más, no solamente de todas las especialidades. Doctor Saulo, para el mes de noviembre podemos darle el cupo al psiquiatra, va a hablarnos de neurosis, algo así, nos hace falta también. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo quiero dejarlos con el doctor. Hoy hay un tema muy importante, insuficiencia cardíaca, el manejo actual y las perspectivas. Yo sé que Álvaro está muy actualizado y esa es la idea. Cuando ustedes vienen, yo sé que alguien dice, pero es que una hora, que un jueves. Mire, puede estar en Pico y Placa, espérenme que Pico y Placa termina a las 8. Hagan un esfuerzo, gente que es como, hay que darle, les mandamos la imagen, el corazón, vean, no se olviden como rurales. Yo creo que incluso los laboratorios dicen, hay refrigerio y no sé qué, y la gente dice, porque me voy para la casa. Esta es la oportunidad, muchachos. Yo sé que muchos, o la mayoría, ¿cierto, Ruth? Están casaditos, vienen de trabajar, ser interno, ser rural, es duro, pero hagan ese esfuerzo, te lo recomiendo. Lo dejo con el doctor Guerrero. Para que haya un volumen. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al doctor Maya por la invitación. Mucho honor de participar acá en esta actividad. Muy sorprendido de ver a mi profesor, el doctor Rubén Ruiz, mi profesor, el doctor Maya, del pregrado y el posgrado. Bueno, la idea es hablar un poquito de insuficiencia cardíaca. Quiero tratar de hacer una adaptación en esta conferencia de lo que hacemos diariamente, de lo que nos ofrecen las alternativas terapéuticas, pero más que nada en saber cómo utilizar medicamentos que son del diario vivir en nuestra práctica clínica. Ramiro. Ya. Bueno, en esta enfermedad usualmente pasa lo que pasa en la gran mayoría de las decisiones médicas, en que usualmente tenemos dos caminos para tomar. El camino número uno puede ser un camino difícil acompañado de un equipo que te vaya llevando, con el que tú trabajas, un internista, una enfermera para el programa de falla cardíaca, una nutricionista, o correr y hacerlo rápidamente, golpeando a las personas, corriendo porque no lo hiciste en compañía de un equipo. Esto es un mensaje porque la insuficiencia cardíaca usualmente requiere un equipo multidisciplinario. En esta charla vamos a hablar básicamente del entendimiento de la enfermedad, el rol de los exámenes de laboratorio, cómo diseñamos un programa de titulación de fármacos que lo podemos hacer muy fácil desde la consulta, cómo evaluar las transiciones, que es un concepto que quiero que se lleven aquí en esta charla, y cómo prevenir las hospitalizaciones, que es lo más importante para el tratamiento. Lo primero es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, es una pandemia, que es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas que se derivan de una alteración estructural y funcional que se manifiestan en relación a la reducción del gasto cardíaco y las presiones intracavitarias elevadas. Esa es la definición. Debe haber signos y síntomas de esta enfermedad. La pirámide de Framingham demuestra que tenemos un grupo muy grande de pacientes, que son el 22% de los pacientes, o sea, 60 millones de personas que están a riesgo, que tienen hipertensión arterial, enfermedad coronaria, y que yo creo que hoy debería ser el sitio donde nosotros más deberíamos hacer énfasis.
Existe un grupo de pacientes en el que nos vamos a tratar, que son los pacientes asintomáticos que tienen disfunción sistólica pero nunca han desarrollado insuficiencia cardíaca, o los pacientes sintomáticos, que son un grupo pequeño de 5.2 millones de personas, en las cuales están la gran mayoría de pacientes que vemos nosotros en urgencias. Esta es una enfermedad fatal, tan fatal que supera en la mortalidad 5 años al cáncer, pero no tiene la relevancia de salud pública, ni mental, ni social, ni psicológica, cuando tú le dices a una persona que tiene cáncer, a que le dices que tiene insuficiencia cardíaca. Toma pastillas y ya está. Pero si el paciente le dices que tiene cáncer, hay una sensación familiar, personal, de que se puede morir, pero los datos son claros. 50% están muertos a 5 años después del diagnóstico. En Latinoamérica la principal causa es isquémica, y esto es lo que deja a uno más la duda, la tristeza, porque son enfermedades que son prevenibles. La enfermedad coronaria, en relación al tratamiento temprano de la hipertensión arterial y de la diabetes. Y las otras son más poco prevalentes, las idiopáticas, las valvulares, la enfermedad de Chagas o la enfermedad hipertensiva. ¿Cuál es la problemática de esta enfermedad? Y este es el día de vivir de nosotros en el hospital. Hay un paciente que desarrolla un primer episodio, llega a urgencias, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, congestión, se le inicia un tratamiento y el paciente se le da de alta. Este paciente se compensa, lo vemos bien, con un tratamiento que podría ser optimizable, y después de esto el paciente comienza a hacer hospitalizaciones recurrentes. El típico señor que conocen a don Carlos, que cada 8 días viene a urgencias porque está hinchado. Y digamos, nos parece normal que don Carlos venga a urgencias con hinchazón, edema pulmonar, edema en extremidades, le damos diurético y le damos salida. ¿Qué está haciendo este paciente? Esto. ¿Y qué pasa aquí? El paciente le da una muerte súbita o el paciente pasa a un estadio refractario, un estadio final, donde requiere trasplante o una asistencia mecánica circulatoria. Este fenómeno es gravísimo, porque explica el 70% del costo total de toda la enfermedad. Dejarlo hospitalizar y darle de alta rápidamente. La definición de las guías del 2016 clasifican en 3 grupos de insuficiencia cardíaca. Fracción de eyección reducida, aquellos pacientes con fracción de eyección menor del 40%. Los pacientes que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección en reducción intermedia, que es tratando de hacer la traducción a un castellano, es entre 40 y 49%, pero en este incluyen los péptidos natriuréticos. Como parte del diagnóstico, adicionalmente con criterios ecocardiográficos. ¿Cuáles? La hipertrofia ventricular, el crecimiento de la aurícula izquierda y la disfunción diastólica. Son parámetros que se adicionan a la disfunción sistólica leve o sin disfunción sistólica manifiesta. Pero debe haber ¿qué? Signos y síntomas. Entonces, básicamente nuestro esfuerzo debe ir en los estudios, medicamentos que más impactan, como el de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cómo la vamos a clasificar? Primero, en un estadio A, B, C o D. Como lo dije previamente, estadio A o estado A es el paciente que está a riesgo. El estado B es un paciente que ya tiene alteración estructural. El estado C es un paciente que ya tiene síntomas derivados de una alteración estructural y funcional. Y el estado D es el paciente que ya es refractario o que está al final de la enfermedad. Asimismo, los pacientes que son en estado C pueden ser sintomáticos clase 2, clase 3, clase 4, siendo clase 1 un paciente que no tiene limitación a la actividad física, es decir, hace ejercicio. Y clase 4 es un paciente que tiene síntomas en reposo. Del 1, el más sencillo o más bien o que está estable, asintomático, y el grado 4. Un paciente puede pasar de un estado 2 a un estado 1 o de un estado 4 a una clase 1 de acuerdo al tratamiento de la enfermedad. Desde el punto de vista fisiopatológico vamos a recordar 3 mecanismos importantes: el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los sistemas de los péptidos natriuréticos. Los dos primeros de ellos, básicamente la activación neurohormonal clásica que conocemos, que la tratamos con los medicamentos que son los betabloqueadores. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, básicamente con respuesta a la vasoconstricción y la alteración de la función renal, que tratamos de mantener la homeostasis a través de la angiotensina 2, a través de la producción de vasoconstricción, proliferación neointimal, aumento de los radicales libres de oxígeno y fibrosis. Y esto que centrándose básicamente en retención de sodio y agua.
y la activación de la aldosterona. ¿Qué hacemos con el sistema de angiotensina? Bloquearlo a través de dos medicamentos, los inhibidores de la ECA o los antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Listo? Y finalmente el receptor de aldosterona lo bloqueamos a través de unos medicamentos que son los antagonistas de la aldosterona. Este es el tratamiento básico que utilizamos para la insuficiencia cardíaca y que nos parece, digamos, ha sido la piedra angular del tratamiento en los últimos 10 años. Pero recuerden, tenemos un sistema completo de péptidos natriuréticos que ejercen una actividad biológica que nos va a apagar este incendio neurohormonal que están ejerciendo los otros sistemas. ¿Con qué fin? De favorecer la natriuresis, producir vasodilatación y disminuir la fibrosis de todos estos eventos que les mencioné previamente. Los exámenes y los biomarcadores que debemos utilizar en la enfermedad, muy importante. Tomar una química completa que incluya la saturación de transferrina y la ferritina sérica. Los pacientes con deficiencia de hierro, tanto absoluta como relativa, se manifiestan más con calidad de la clase funcional mucho peor, que requieren terapia de reemplazo de hierro tempranamente en los pacientes con disfunción sistólica. Evaluar obviamente la parte de lípidos, función hepática, la creatinina, electrolitos como parte del tratamiento y los péptidos natriuréticos con clase 1 de recomendación en las guías de práctica clínica y algunas pruebas específicas en los pacientes que sospechemos amiloidosis, miocardiopatía por VIH, etc. Este es, digamos, el rol de los biomarcadores que conocemos. Hoy hablamos de algunos nuevos, como el ST2 soluble, como la galectina 3. La galectina 3 es un marcador que expresa los macrófagos que lo liberan en presencia de fibrosis. Cuando hay mucha fibrosis y, digamos, los fibroblastos cardíacos se activan y liberan colágeno, hay niveles elevados de galectina 3. Mayor fibrosis, mayor galectina 3. Los pacientes que tienen ST2 soluble elevado parece ser que responden mejor a la terapia del bloqueo neurohormonal y es una alternativa que, digamos, en los estudios en unos años van a ser adicionales a los marcadores que utilizamos en la actualidad. ¿Cuáles son? Las troponinas, que se liberan crónicamente en los pacientes con disfunción sistólica que le llamamos enfermedad silente, que es un paciente que vemos estable con troponinas que son positivas, pero no hacen cambio más en delta en las troponinas de alta sensibilidad y que indican que lentamente la función del leucocito se ha ido deteriorando. El siguiente pues, son los péptidos natriuréticos. ¿Cómo se comportan? Como la insulina. Hay un propéptido que es básicamente como la proinsulina. Esta se enclava con una enzima que se llama corina y se divide en dos fragmentos. Un fragmento activo que es el NT-proBNP, que es el equivalente al péptido de la insulina, y un BNP, que es el fragmento activo, que es el equivalente a la insulina. ¿Vale? Estos péptidos natriuréticos tienen el efecto, como les dije, de vasodilatación, de natriuresis y de disminuir la fibrosis. Ellos tienen unos receptores. Estos receptores se clasifican en tipo A, tipo B y tipo C. Y también tienen unos receptores de una proteína, una aminopeptidasa neutra que se llama neprilicina. El receptor tipo C los internaliza y los inactiva y la neprilicina se enclava al péptido y produce su degradación. Es, digamos, el efecto en el cual estos péptidos natriuréticos se reciclan diariamente. El resto de receptores lo que hacen es su efecto biológico, la natriuresis, la vasodilatación y la disminución de la fibrosis. Los péptidos natriuréticos pueden estar elevados en condiciones no relacionadas a la insuficiencia cardíaca. En la edad, la insuficiencia renal, la disfunción primaria del ventrículo derecho, la fibrilación auricular, etc. Pero también hay condiciones que no las aumentan en presencia de insuficiencia cardíaca. La obesidad, el edema pulmonar flash, los pacientes con pericarditis o taponamiento cardíaco o los pacientes que tienen cardiomiopatías al final de la enfermedad no elevan los péptidos natriuréticos. ¿Y cómo los utilizamos hoy? Los podemos utilizar para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, creo que es una cosa que no tiene duda y que no lo hacemos diariamente, pero hay dos espectaculares que son la prevención y el pronóstico y seguimiento de la terapia. Esto es lo nuevo en la guía de insuficiencia cardíaca. Pongo esta imagen porque esta es la imagen del día a día. Hacemos campañas de prevención de cáncer de mama, hacemos campañas de prevención de diabetes, de la hipertensión arterial, pero no de la enfermedad que más mata a personas por encima del cáncer. Y tenemos, digamos, una herramienta basada en las guías de práctica clínica como una clase de recomendación 2A, que es la medición de los péptidos natriuréticos en pacientes que tienen hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria. ¿Y qué hacemos con esto? Pues si usted tiene un BNP mayor a 50 en un paciente con esas condiciones,
y le inicia tratamiento con betabloqueador o inhibidores de la ECA, puede prevenir el primer episodio o disminuir eventos cardiovasculares adversos. Esto abre una ventana completa al tratamiento antes de que el paciente tenga síntomas. Y esto es una cosa, digamos, nueva en la guía de práctica clínica que debemos utilizar en nuestra práctica diaria. Lo siguiente en el diagnóstico, pues porque nos sirve para determinar el paciente que tenga disnea y para el pronóstico. Pacientes que tengan péptidos o NT-proBNP mayor a 5.984 se comportan peor que los que tienen por debajo de este valor. La pregunta es siempre, ¿sirve para monitorizar la terapia? No para monitorizar el diurético, es para monitorizar si el IECA está a dosis máxima, si el betabloqueador está a dosis máxima, si el inhibidor de aldosterona está a dosis máxima. ¿Y para qué? Porque nuestra meta debe ser menor a 1000. ¿Por qué menor a 1000? Porque si lo tienes por debajo de este nivel, tienes un riesgo de un desenlace de una hospitalización, una muerte cardiovascular o una muerte súbita desde el primer mes de tratamiento. Inicias tratamiento, lo bajas por debajo de 1000 y el paciente se beneficia rápidamente. ¿Cómo se obtienen estos resultados? Este es, digamos, el mensaje principal. Titular la dosis. Titular la dosis. Es lo más complicado porque nosotros cuando regresamos del hospital, el paciente no se va con la dosis óptima. Y le quiero dejar un mensaje, no confundan los agudos con los crónicos. Si el paciente llega a urgencias con insuficiencia cardíaca, todavía tiene estertores, todavía tiene edema, no se deben empezar los betabloqueadores si es su primer ingreso. El paciente debe estar completamente seco para iniciar el betabloqueador. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser un fenómeno inotrópico negativo tempranamente. Y si no, no lo vamos a sacar rápido de la insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros, estas guías de práctica clínica son para el paciente ambulatorio, pero para esto hay un entendimiento que se llama el fenómeno de vulnerabilidad. Es decir, hay un paciente que sale rápidamente del hospital y en esta franja roja es el riesgo de la rehospitalización. ¿Cuánto es el riesgo? 30% al mes están reingresados otra vez. De 10 pacientes, 3 vuelven al primer mes de ser egresados. ¿Por qué? Porque no los dimos tempranamente o no les titulamos las dosis de los medicamentos. Porque el paciente salió con congestión al alta. El paciente que sale, que en la noche llega a urgencias por edema pulmonar y por la mañana está seco y se va para la casa, ese va a volver. Por eso don Carlos vuelve cada semana. ¿Y cuál es la meta nuestra? Llevarlo a esta fase que llamamos fase MZ para evitar las hospitalizaciones, que causan ¿cuánto? El 70% de todo el costo de la hospitalización. Entonces, cuando el paciente esté seco, bien perfundido y ya esté la causa corregida de la descompensación, aplicamos las guías de práctica clínica. Antes no, antes lo manejamos como agudo. Listo. Esta es la nueva pirámide de la doctora María Jesús. Es una doctora de Boston que establece esta escalera que se había previamente entre estado A, B, C, D. Ella lo clasifica de acuerdo a los síntomas. Mire cómo son interesantes que la pirámide de color naranja es la más grande y miren todas las herramientas que utilizamos antes de que el paciente sea clase 4. Inhibidores de la ECA, betabloqueadores y diuréticos para el alivio de la congestión. Perfecto. Siguiente, antagonista del receptor mineralocorticoide. Perfecto. Rehabilitación cardíaca. Es muy importante el paciente al egreso después de un episodio de insuficiencia cardíaca y la rehabilitación cardíaca. Definir si la ferritina es menor a 100, esto lo hacemos hospitalizado. Ferritina es menor a 100 o entre 100 y 300 con una saturación de transferrina menor a 20%, debemos aplicarle hierro parenteral hospitalariamente. Si el paciente tiene raza negra o edema negra y tiene la posibilidad de utilizar hidroxia nitrato, es una buena alternativa al intolerante al IECA. Y ya después de esto, consideramos las otras terapias, la resincronización, el sacubitril o valsartán o la ibradina. Miren todo el techo que tenemos de tratamiento antes de empezar terapias adicionales. Esta es la primera cosa que nos dice la guía de práctica clínica, iniciar el IECA y el betabloqueador hasta las dosis máximas que dice la medicina basada en la evidencia. ¿Qué hacemos con los inhibidores de la ECA? Reducción de mortalidad, reducción de hospitalización. ¿Cuáles? Enalapril, captopril y simopril. En nuestro medio, lo ideal, enalapril. ¿Listo? Clase de recomendación 1A. Una pregunta que me hace todo el mundo. ¿Tiene efecto la dosis del betabloqueador? Todos nos preguntamos, ¿hasta cuánto lo debo llevar? ¿Por qué? Porque en el estudio Consensus o el SOL, la dosis máxima fue 40 miligramos día. Pues les quiero contar que tratando a los pacientes con IECA se reduce una mortalidad cardiovascular y hospitalización en 24%. Pero esto no es dependiente de la dosis a partir de 20 miligramos. Cuando usted logra llevar al paciente de 10 cada dosis a la dosis meta para disminuir ese 24%.
Dosis superiores hasta de 60 miligramos que se alcanzaron a usar no son superiores con respecto a morbi y mortalidad. O sea que nuestra meta es llevarlo a 10 cada dosis. Si puede subirse para más la dosis para lograr la meta de presión arterial y insuficiencia cardíaca, que es 130-80, lo podemos subir. ¿Okay? Entonces, ¿cómo titulo el IECA? Iniciamos 5 miligramos cada 12 horas y cada semana subimos el doble de la dosis hasta llevarlo a la dosis máxima, que es 20 miligramos cada 12 horas. La meta, 130-80 de presión arterial. Hasta ahí el inhibidor de la ECA es un medicamento que es fácil de usar y lo usamos diariamente sin ningún problema. Beta bloqueadores, clarísimo. Beneficio de mortalidad, menos síntomas, menos hospitalizaciones, previene la muerte súbita. ¿Cuáles? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Por nuestro plan básico de salud, creo que el carvedilol es el medicamento que tenemos disponible y que menos mal está, porque es el único que tenemos en nuestro plan básico de salud. Pero la pregunta es, ¿cuánto lograron la dosis máxima en los estudios clínicos? Porque es muy importante la dosis para hablar de los efectos. La dosis media de carvedilol en el US Carvedilol y en el Copernicus es de 45 y 37 miligramos. O sea, no se logró la dosis máxima de 25 cada 12 horas. En el CIVIS-2, que se le dio isoprolol 7.5, siendo que la dosis máxima era 10. Y en el MERIT-HF, que es el de metoprolol succinato, que la dosis máxima es 200, se logró en 159 miligramos de promedio. Pero así todo, miren la reducción de mortalidad. 65, 35, un nivel que no se ha logrado en esta enfermedad hasta este momento. ¿Cuáles de los pacientes lograron la dosis máxima? 64%, 48%, o sea, 2/3 de los pacientes lograron la dosis máxima. O sea que sí se puede intentar subir a la dosis máxima. ¿Qué logramos con esta dosis? Pues desafortunadamente el 50% de los pacientes no lo logran en la vida real. 2/3 de los pacientes no tienen una dosis adecuada a los 90 días de los que se egresaron y menos del 10% tienen una dosis óptima. Esto es lo que dicen los ensayos de la vida real. Los ensayos pivotales, donde están controlados los pacientes, lograron porcentajes muy altos, pero el 10% no lograron llevarse a dosis máxima. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Primero, en Colombia, el seguimiento de un paciente que se va de alta pueda tener un acceso rápido. Pero lo que más nos preocupa, hipotensión sintomática. Si el paciente se marea, ¿qué le hacemos? Sencillo, separe las dosis. Si el enalapril lo pone a las 6, separe 2 horas del betabloqueador, que con eso optimiza la tolerancia para la vasodilatación. Segundo, el paciente probablemente está depletado intravascular mucho, o sea, tiene mucha dosis de diurético. El paciente debe estar eubológico para que tolere la titulación del betabloqueador. Siguiente, es normal que el efecto inotrópico negativo al titularlo produzca congestión. ¿Qué hacemos? Aumentamos transitoriamente la dosis de la furosemida. ¿Cómo lo hacemos? Para que el paciente lo haga en casa. Yo les recomiendo a los pacientes que se pesen en ayuno. Se levantan por la mañana, se pesan, y si ellos aumentan 1 kilo de un día a otro es porque ganaron peso. ¿Y ganaron peso qué? Hídrico. ¿Qué se hace? Se le pone una tableta dosis, una extra de furosemida del tratamiento de base. Si toma 2, pues ese día se toma 3. Si toma 1, pues ese día se toma 2. Solamente lo aumentamos cuando suba 1 kilo de peso. Siguiente, la bradicardia. La recomendación de los estudios clínicos cuando hicieron el ensayo era suspender o disminuir la dosis cuando era por debajo de 50. Por encima de 50 se puede todavía titular el medicamento. Entonces, vamos a utilizar cómo se titula un carvedilol. Iniciamos 3.125, que es la mitad de la tableta de 625. A las 2 semanas, detrás de esto, le doblamos las dosis y cada 2 semanas lo doblamos hasta llegar a 25 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto tomó esto? 6 semanas. 6 semanas logramos para llevar al paciente a dosis máxima. Ojalá con meta de frecuencia cardíaca menor a 70. Ojalá. Pero no debe ser la meta la frecuencia. La meta es la dosis. ¿Por qué la dosis? Porque en el ensayo de Heart Failure Action mostramos que los pacientes que tenían alta dosis, que son los azules, comparados con los que tenían baja dosis, tenían menos probabilidad de muerte. Entonces, primero, alta dosis. Y si logramos la frecuencia menor a 60, perfecto. Porque son los que más se benefician de esta dosis. Mejoran más el BNP, menos hospitalización y menos muerte cardiovascular. Estos son los algoritmos que están en los estudios clínicos. Siempre evalúen las exclusiones. Shock cardiogénico, la hipotensión con menos de 85, que esté con sobrecarga de volumen, que tenga un bloqueo avanzado o bajo. En esos pacientes no podremos titular de la dosis. Y lo hacemos
con un programa como les había mencionado, también lo podemos hacer con metoprolol, con bisoprolol, cada 2 semanas subimos el doble de la dosis que iniciamos. Entonces, esto es, digamos, lo que uno debe plantearse en una clínica de insuficiencia cardíaca, tratar de manejar el enalapril, llevarlo a la meta, el carvedilol, y aproximadamente en la semana 7 ya logramos la dosis adecuada para llegar a lo que nos dice la guía de insuficiencia cardíaca. Algunos hospitales tienen estos registros, no se ve muy bien por el proyector, pero tienen como el paciente y la enfermera van proyectando la dosis hasta el final. Después de esto ya podemos añadir el antagonista del receptor mineralocorticoide. En nuestro escenario clínico, espironolactona o eplerenona con reducción en mortalidad, hospitalización o muerte súbita. Y con eso hemos logrado reducir la mortalidad de 15.6 que se era en la era de nitratos digital y diurético a 6.09%. Una reducción de cerca del 9% absoluta, que es bastante. Son muchos pacientes que no fallecen por la enfermedad cuando combinamos los 3 tratamientos. Pero mire que sin embargo, a pesar de que ya habíamos hecho el bloque completo, nos quedaba el efecto vasodilatador y benéfico de los péptidos natriuréticos. Entonces nosotros nos preguntábamos qué podíamos hacer. Pues existe, digamos, una enzima que se llama neprilicina, que se les había comentado previamente, que ella degrada los péptidos natriuréticos. ¿Qué se pensaba? Pues si la inhibimos, pues la vida media de los péptidos es mayor y ejerce mejor su efecto biológico. Pero la neprilicina también degrada también la angiotensina 2 o impide su formación. Entonces, cuando solamente lográbamos inhibir la neprilicina, pues el efecto era neutro. Teníamos más péptidos, pero también teníamos más angiotensina 2. Entonces, los primeros ensayos no fueron buenos y no trajeron ningún resultado clínico. Ahora, pero si tú le agregas a un inhibidor de neprilicina un bloqueador del receptor de angiotensina 2, como el valsartán, y haces una molécula que se llama sacubitril/valsartán, parecía que era un prometedor para determinar una nueva terapia o una terapia adicional a la insuficiencia cardíaca. Entonces, ya cumplía las metas de IECA, beta-bloqueador y antagonista del receptor mineralocorticoide, y el paciente persistía clase 2, 3 o 4, con fracción de eyección menor al 35%, podríamos considerar sustituir el IECA por un inhibidor de neprilicina. Sustituir. ¿Vale? No estamos adicionando un medicamento, estamos cambiando uno que es muy bueno. ¿Cuál era la principal duda? ¿O por qué no un IECA? ¿Por qué no sacubitril en la prima? Pues resulta que la bradicinina activa se degrada a través de 4 enzimas: la ECA, la aminopeptidasa P, la neprilicina y la DPP4. Utilizando el omapratilate, que es un inhibidor de neprilicina, más el enalapril, inhibíamos sus 3 enzimas principales, dejábamos solo una y el paciente hacía más angioedema y reacciones anafilácticas. Entonces, el omapratilate desaparece del mercado y se inventa una molécula que es esta combinación de sacubitril/valsartán, donde solamente se inhibe la neprilicina y no tiene este efecto del angioedema que era tan peligroso en la utilización de estos 2 medicamentos. Entonces, ya sabiendo esto, pues desarrollar el ensayo Paradigm, que se publicó en el año 2014, en el cual se compara el tratamiento estándar con enalapril con el inhibidor de neprilicina más un ARA. ¿Qué se hizo primero? Se confirmó que el paciente toleraba el enalapril a una dosis al menos de 10 cada 12, que era la efectiva. Se titulaba la dosis posteriormente después de un periodo de lavado, debía estar 36 horas sin enalapril. Se le iniciaba el sacubitril o valsartán, primero dosis de 100, luego 200, y luego, si el paciente toleraba estas 2 periodos de aleatorización, podría empezar o estar aleatorizado en el ensayo, a un brazo de sacubitril/valsartán y un brazo de enalapril. El seguimiento medio, en promedio, fue de 27 meses, y desde el primer año de tratamiento, en el tercer análisis interino, ya se demostró el beneficio en mortalidad. Esto se planeaba de esta reducción a 36 meses, pero desde el primer año ya demostró una reducción en mortalidad. En los que les gustan los ensayos clínicos, parece ser que esta P estadísticamente significativa es equivalente a 4 ensayos clínicos controlados, como si fuera un metanálisis, con un NT muy alto para pacientes que ya tienen la terapia estándar, ya la tienen en sí. ¿Cuál es el costo? La hipotensión. Es un potente vasodilatador que produce hipotensión, por lo tanto hay que ceñirse muy bien a las indicaciones del medicamento para evitar la hipotensión y el retiro por esto. Sin embargo, lo otro que nos preocupaba, que era la hipercalemia y la falla renal, fue mucho mayor en el grupo enalapril y no hubo más angioedema, que era el otro factor de seguridad que necesitábamos comprobar. ¿Qué se obtuvo aquí? Perdón. ¿Qué
Desenlace primario de reducción en mortalidad 20%, mortalidad cardiovascular 20% de reducción, primera hospitalización por falla cardíaca 21% y mortalidad por todas las causas. Un medicamento que mostró bajo la terapia estándar una reducción importantísima en todos los desenlaces evaluados. Entonces, primero, revise las contraindicaciones. Entonces, un paciente que tenga hipotensión, que tenga una sistólica menor a 100, que tenga saturación menor a 30, un potasio mayor a 5,2, no se le puede poner. Si está en un episodio agudo de insuficiencia cardíaca, tampoco se le puede poner. Si el paciente está embarazado, la paciente está embarazada, tampoco se le puede poner. Y estas son las principales contraindicaciones para el tratamiento con esto. Asegure que ya tiene IECA, beta-bloqueador y ARA2. Si usted lo inicia antes, probablemente usted no va a notar el beneficio. Entonces, asegure que tiene la terapia estándar, está utilizado y persiste asintomático, y ahí ya puede dar esa conductiva al tratar. Estas son las equivalencias de este medicamento. 40 miligramos de valsartán son equivalentes a 5 miligramos cada 12 horas de enalapril, con un sacubitril valsartán de 50 miligramos cada 12 horas. 80 es equivalente a 100 y 160 es equivalente a 200 miligramos de entresto de sacubitril valsartán, que es equivalente a la dosis máxima de enalapril. Si el paciente tolera 10 miligramos cada 12 horas de enalapril, empiece la dosis de 100. Pero si él tiene una dosis menor, empiece 50 miligramos cada 12 horas. Cada 3 semanas, mi recomendación es cada 3 semanas, pueden hacerlo en 2, pero para que el paciente lo tolere y no haga hipotensión, lo ideal son 3 semanas. 3 semanas hasta llegar a la dosis máxima, que es 200 miligramos. La meta es la dosis máxima, que es la dosis que mostró beneficio. En cada consulta de titulación se puede revisar la creatinina y potasio. Es un medicamento que es natriurético, entonces rápidamente el paciente hay que irle retirando el diurético de asa. Si el paciente se lo persiste, le va a subir la creatinina y le va a hacer hipotensión, pero por depresión intravascular. Por eso les digo, si ustedes enseñan a los pacientes a manejar el diurético con el peso, el paciente se lo toma diariamente de acuerdo a su edad y no a la dosis estándar que le favorece a los síntomas de vasodilatación y hipotensión. Y le realice las mediciones de NT-proBNP. Se los dejo de reto. Si ustedes son capaces de ponerle un medicamento de esto, tomen un NT-proBNP antes del medicamento y al mes. Y van a notar la diferencia en la reducción del NT-proBNP, que a uno le parece gracioso y hasta uno no lo llega a creer. Reducciones de 8.000, 8.500 a 2.000 en un mes de tratamiento. ¿Cómo se comportan los biomarcadores? Muy importante. Recuerden que estamos cambiando la vida media del efecto biológico, que es el BNP. Cuando usted pone el medicamento, el BNP, este rojito es sacubitril valsartán, este es el ensayo para él. Cuando ya los aleatorizaron, el rojo, que es el BNP se subió, o el BNP está más alto, pero no es porque la enfermedad está peor, es porque ese es el objetivo, que la vida media de la molécula biológicamente activa sea mayor. Pero si usted observa el NT-proBNP, disminuye. Entonces el seguimiento del paciente tratado con sacubitril valsartán debe ser por NT-proBNP. Esta no es una enfermedad que sea fija o estática. El paciente se rehospitaliza mucho y ya lo ven en la práctica clínica diaria. Si ustedes lo logran citar rápidamente a consulta, el paciente deja de ser este consultador de alta morbimortalidad a este. ¿Para qué? Para que le titule la dosis. Señor, vemos en 2 semanas cómo está, presión arterial, frecuencia cardíaca y peso. Sube y doblamos la dosis del beta-bloqueador, doblamos la dosis de aldosterona, doblamos la dosis de sacubitril valsartán y este paciente es este de acá abajo. Esto es una gráfica del doctor Romín Colette, a alguien que le gusta muchísimo esta medicina comunitaria, cómo anclamos esta enfermedad que parece compleja a la medicina primaria. Y es un fenómeno de transiciones de comunicación entre los servicios, que ustedes sean capaces de detectar un paciente para trasplante desde acá, desde un nivel secundario o primario, que no tengan que hacer una ruta hospitalaria de muchos hospitales para llegar a alguien que le diga, oye, necesita un trasplante, sino que pueda migrar rápidamente, o que pase del hospital a un equipo de enfermería, así como tenemos programa para diabetes, programa para hipertensión, un programa para falla cardíaca, para titular los fármacos. Y esto sería el mundo ideal para una enfermedad que causa el 2% del gasto sanitario total. O sea, si reunían todas las enfermedades, todas las especialidades, todo, el 2% de todo ese gasto se lo lleva a la insuficiencia cardíaca, que me parece bastante. Si logramos reducir ese costo total, que es el 70%, en menos hospitalizaciones, el efecto a nuestro sistema de salud sería bastante. Prevenir es mejor que lamentar. Traten la presión intensivamente en los pacientes, que eso reduce el 38% de falla cardíaca, de acuerdo al ensayo SPRINT. Y si el paciente es diabético y usted le puede poner empaglifosina,
le reduce el 35% del primer episodio de falla cardíaca. Siguiente, paciente que llega por hospitalización por insuficiencia cardíaca, la causa más frecuente fue que no era adherente al tratamiento. La causa más frecuente. Ya que el objetivo nuestro en el hospital es enseñarle a tomar sus medicamentos, que se los tome hasta la dosis máxima, y ya no hicimos ninguna brujería, el paciente se pone mejor. Y esto lo vemos de manera, en las clínicas de falla cardíaca, un paciente que está en un cuidado así estricto se logra reducir de 35 a 8% el número de hospitalizaciones, y las rehospitalizaciones se van de 86 a 14%. Demasiado. ¿Y esto en qué se traduce para los administrativos? Los costos pasan de ser un paciente de $1.300 al año a $268. Solamente cuidándole la titulación de los fármacos y que el paciente se pueda pesar y que pueda acudir rápidamente sin ir a urgencias. Enseñen a los pacientes los signos de alarma. Miren que los pacientes antes de que lleguen a hospitalización ya han hecho todos los síntomas de falla cardíaca, el edema, la ganancia de peso, la disnea de reposo. Al séptimo día antes ya tienen todos los síntomas y no van a urgencias, no van al hospital a la consulta, no lo hacen. Entonces, mire, tenemos 35 días de advertencia para un episodio de falla cardíaca que no lo logramos dentro de nuestra práctica clínica. Les pongo esta frase: Moco era una tragedia avisada, todo el mundo sabía que en causa de los 3 días podía desencadenar una avalancha, y así todo no se hizo nada. Por favor, la prevención es lo más importante. Lo segundo, anticipen la hospitalización. Y tercero, enseñen el autocuidado al paciente, que se tome sus medicamentos, que se sepa pesar, que no consuma con sal, que se restrinjan los líquidos. Esto es un paciente, digamos, entre esto ideal. Yo lo tengo, es un paciente que me debutó en diciembre, 160 kilos, enfermedad isquémica, debutó con 16% de fracción de eyección. Le hicimos todos los criterios de exclusión, tenía IECA beta bloqueadora a la 2, tenía hipercisia con fracción de eyección baja. Y este paciente el día de hoy está pesando 120 kilos, en esta época pesaba 125, pesa 120 kilos, hace 45 minutos de ejercicio moderado, logra trotar a 5 kilómetros por hora en la máquina, pues caminar con bastante velocidad. Lo pensábamos trasplantar, pero tiene un consumo de oxígeno buenísimo. Este paciente se salió del trasplante. Cambiamos un paciente que estaba en clase funcional deprimida 4, con un NT-proBNP mayor a 10.000, lo logramos llevar hasta el día de ayer, que lo vi en consulta, a un NT-proBNP de 850, y está asintomático, sin hospitalizaciones, con una vida relativamente normal. Está haciendo ejercicio en la casa, ¿no? Tiene ahí su bicicleta atrás. En conclusiones, esta es una enfermedad progresiva, mortal y prevenible. El tratamiento y la detección temprana determinan mejores desenlaces cardiovasculares. La adherencia y la titulación de los fármacos mejora la calidad de vida y la supervivencia. La prevención de la hospitalización debe ser una prioridad en nosotros. Y por último, todos somos actores en este problema. Todos tenemos un rol y hay que ejercer. Gracias. Qué excelente conferencia. Doctora, muchas gracias. Creo que muy claro el tema. Esperamos preguntas. Cardiólogo, doctor Ruiz. Uno en la práctica, algunos pacientes que con un buen tratamiento, los pacientes van mejorando su fracción de eyección, no van mejorando, y hay muchos pacientes que hasta se normalizan. Sí. Entonces la pregunta que uno se hace es, el paciente ya tiene una fracción de eyección arriba del 55%, y ¿qué hace con los medicamentos? Le seguimos dando beta-bloqueantes, le seguimos dando el IECA, la espironolactona. Sí. Se lo quitamos, ¿qué hacemos? Hay un capitulito nuevo que es el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección recuperada. Es un subgrupo nuevo de pacientes y han hecho la cohorte de los subestudios pivotales de qué pasó con esos pacientes y a los que se les quitó la medicación, a los que la continuaron. Parece ser que este grupo de pacientes hay que continuar el tratamiento de por vida con la enfermedad silente, porque ellos, a pesar de que se recuperaron, el insulto por el que tuvo la enfermedad, el infarto, la toxicidad, el Chagas, no ha dejado de cambiar, y él va declinando progresivamente hasta que ese paciente, esa meseta larga que lo vemos que está estable, se nota en descompensaciones, acorde al periodo que llamamos de meseta. Entonces el paciente, para tratarlo de tener libre de enfermedad, libre de congestión, libre de hospitalización, se debe mantener la terapia. Todo, dejando tal cual para evitar la progresión de la enfermedad. Bueno, otra pregunta por acá. Doctor Andrés, internista del Mario Correa. Ya vamos. Andrés. Buenas noches. Bueno, yo tengo varias preguntas.
¿La betametildigoxina tiene indicaciones actuales? Lo que pasa es que hoy, si tú haces la titulación adecuada de los fármacos, a pesar de que el ensayo TIC demostró que tenía mejoría de la clase funcional y menos hospitalizaciones, todos los subestudios a largo plazo han demostrado que la mortalidad es hasta fea en ese medicamento. Yo lo utilizaba al principio, lo utilizaba mucho, lo utilizábamos hospitalariamente, nos ayudábamos de él, pero cuando comenzamos a titular los pacientes y se los comencé a quitar, vi que no necesitaban el medicamento y todo eso que se demostraba en los estudios realmente en la práctica clínica, digamos mi percepción es verdad. De todos los pacientes que tengo con insuficiencia cardíaca, creo que no tengo ya ninguno con digoxina, ni dotas, ni tal. Se los he ido quitando y me ha ido mucho mejor en titular los fármacos que en dejarle la medicación. ¿Hay una relación entre la fracción de eyección y mortalidad? Sí, los pacientes que tienen, hay varios subgrupos, el que tiene menos de 25, entre 25 y 35, 35, 45 y más de 45. El grupo que tiene esa ventana de 40 50, que es la de reducción intermedia, parece ser como una luna de miel, que se comporta mucho más benigno que los pacientes que tienen menos de eso. Pero si tú los comparas, los que tienen menos de 40, los que tienen menos de 25, el desenlace es mucho mayor, más hospitalización, más mortalidad, igual que, pero digamos, y los de 35 25 también tienen carga de enfermedad mucho menor que los de 25, y esa ventanita ahí entre esos dos se parece que se comporta mejor. Si tú tienes entre 40 y 50 con el beta-bloqueador, primero de la ECA, con el diurético, parece que les va bien, y es suficiente hasta ahora. Sin embargo, yo quiero esperar hasta que salga el Paragon, que es el desacumetilvalsartán en FEBI preservada, que hasta lo que nos han comentado parece ser que el ensayo fue bueno. Sin embargo, pues no tenemos ningún medicamento en ese escenario que disminuya mortalidad. Ok, voy a aprovechar, hacer dos preguntitas que hay. Como estamos en transmisión en directo, pues están muy animados ahí en pantalla. Dice un colega, ¿qué opina usted sobre los puntos de corte para niveles de NT-proBNP que pone el estudio ICOM teniendo en cuenta la variable edad? ¿El estudio qué? La variable edad, el estudio ICOM, dice. ICOM. ¿ICOM? Para insuficiencia cardíaca. Sí, sí, claro. No lo tengo presente dentro de los ensayos clínicos. Relación de NT-proBNP versus edad. ¿Qué concepto? Hay un grupo de pacientes por encima de los 75 años que el punto de corte es cercano, depende si es el BNP 900, perdón, y el otro 1800. Hace un poquito la dificultad en el diagnóstico, por eso el diagnóstico es muy importante con los síntomas. Ahora, el punto de corte para la morbilidad es el de 5.984, hay un punto de corte ahí para los desenlaces adversos mayores. Los pacientes ancianos que tienen NT-proBNP más alto les va peor, por encima de este valor. ¿Sí? El subgrupo, digamos, de 1800 como punto de corte es un grupo muy amplio porque aparentemente en todos los ensayos clínicos el diagnóstico es con 600 o 450 o algunos con 300. Entonces, hay algunos pacientes de los, por ejemplo, en el Parada hay pacientes con 90 años que ingresan al estudio con más de 2.500 de NT-proBNP y así todos esos pacientes respondieron. ¿Qué limitó la terapia? La hipotensión. Pero la respuesta clínica fue buena. Otra pregunta, no la terminó, pero ¿qué opina usted sobre la terapia de furosemida en bolos en el paciente húmedo descompensado? El ensayo DOUS que comparó esta terapia entre bolos e infusión continua demostró pues básicamente que no hay diferencia entre darle bolos o darle infusión continua, que disminuía, digamos, el tiempo de hospitalización y el alivio de la disnea y la falla renal, que aumentaba la creatinina pero no repercutía sobre la mortalidad. Entonces, en los pacientes, para el alivio rápido de la disnea, que es lo que me va a prevenir una intubación, me va a mantener el paciente volímico y tranquilo, pues yo lo haría rápidamente para llevar al paciente a peso seco. Nosotros lo utilizamos en pacientes que tienen dosis ambulatorias más de 120 miligramos, que son los pacientes que son refractarios, se les utiliza la infusión porque tienen ya, digamos, mucha resistencia al diurético de asa y se necesita la infusión para lograr mantener una diuresis constante. Doctor, muchas gracias. Sebastián, pregunta. Una pregunta, ya conociendo el enfoque terapéutico de la charla, como ejemplo teniendo un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, con una falla cardíaca derecha plena, ¿cómo se beneficiaría de este manejo? ¿Hay algún cambio? Los pacientes con falla cardíaca derecha básicamente tienen una terapia que es muy básica, beta-bloqueador y digoxina. Son los únicos medicamentos que han mejorado, básicamente el
beta-bloqueador y es el carvedilol, que tiene subestudios de falla cardíaca derecha, que mejoran clase funcional nomás. Y la digoxina, son los únicos medicamentos que se pueden utilizar en falla cardíaca derecha primaria. Si es una derecha secundaria izquierda, pues tratamos la izquierda. ¿Tiene impacto en falla cardíaca derecha? No, porque es que el ensayo clínico fue derivado para eso. No hay subestudio que evalúe el TAPSE, el acortamiento fraccional del ventrículo derecho, la velocidad de ese lado, no se evaluó como un endpoint primario para la falla cardíaca derecha. Recuerda que la primera causa de falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. Y de resto ya vienen los problemas relacionados al árbol pulmonar y los pulmones. O sea, las hipertensiones pulmonares tipo 3 o tipo 4 o las tipo 1 que serían, digamos, las primarias. En esta, digamos que usualmente tratando la causa con beta-bloqueadores de digoxina y diuréticos mejoran los síntomas. Sin embargo, como es rara la falla cardíaca aislada y se dan enfermedades autoinmunes como el Sjögren o la escleroderma, son escenarios muy raros, no hay ensayos para comprobar el tratamiento aislado para ese paciente. ¿Otra pregunta? Digamos, tener en cuenta el examen físico como para saber la acumulación de los medicamentos, aumentar o disminuir la dosis, ejemplo, frecuencia cardíaca, presión arterial, paciente bien hipertenso, que respondía que paciente hipertenso, por ende disminuiría su frecuencia cardíaca por un mecanismo de aumento de la frecuencia vascular, aumentar la dosis de los antihipertensivos y disminuir la dosis del beta-bloqueador. Por el caso contrario, parece que no se manejan altas, pero sí frecuencias cardíacas muy altas, aumentar los beta-bloqueadores y disminuir los antihipertensivos. ¿Tener en cuenta eso sería aplicable dentro de la práctica? Digamos que hacer la transición que tú haces del paciente agudo, en que tú explicas este tipo de variables hemodinámicas, a veces no es tan sano porque omites cosas que tienen beneficio. Si el paciente tiene, recuerda, si el paciente tiene resistencias vasculares elevadas y le vas a dar un beta-bloqueador con propiedades vasodilatadoras como el carvedilol, logra los dos efectos: bajar la frecuencia cardíaca y bajar la resistencia vascular. Pero recuerda que los beta-bloqueadores de la cardíaca les reducen la dosis. Lo que reduce la mortalidad es la dosis. Que como anexo baja la frecuencia cardíaca, si tiene menos de 70, el paciente le va mejor, es un efecto adicional. Pero la meta es la dosis, llevarlo a dosis máxima. Y en eso le vas poniendo el vasodilatador, que es el inhibidor de la ECA o el ARA2, para bajar estas resistencias vasculares. Esta es la explicación hemodinámica de la insuficiencia cardíaca, pero tienes que contar con el factor de la activación neurohormonal, que es lo que estás bloqueando con el sistema nervioso simpático, con el bloqueo del ARA2, con el antagonista de milagrocorticoide, que son todo lo que van a jugar en la gráfica que te mostré de fisiopatología, de mejorar este bloqueo neurohormonal y mejorar el sistema de oxígeno. También se cuentan todos los factores de compensación neurohormonales, el sostenimiento de los factores de compensación, tratando como de equilibrar ese bajo gasto, lo que finalmente genera el empeoramiento de la falla cardíaca. Por ejemplo, pacientes que tienen frecuencias cardíacas muy bajas, 50, 40. Entonces, en ese punto, usted decía que es posible quitar el beta-bloqueador. Pero eso quiere decir que no impactaría la movilidad. El paciente que falla cardíaca, que tú tengas que quitarle el beta-bloqueador, le va peor. El paciente que tú tengas que quitarle el beta-bloqueador, le va peor. Sí, porque es que lo que te digo es que la frecuencia cardíaca es un anexo. Lo que tú necesitas, ¿qué haces tú con el beta-bloqueador? Aumentas los receptores beta en la célula miocárdica, optimizas el efecto de la epinefrina o la norepinefrina sobre la célula beta. ¿Qué disminuye esto? Mejora la contractilidad, disminuye el consumo de oxígeno y mejora la clase funcional de la mortalidad. Pero si el paciente no tolera porque tiene disfunción sinusal y tiene frecuencias bajas, 40, 42, y no lo tolera, ese paciente le va peor. Ahora, si tú lo puedes estimular, le puedes poner un desincronizador con una estimulación tricameral, con un electrodo en el ventrículo izquierdo, le pones, le aseguras la frecuencia que quieres y le titulas el bloqueador. Doctor, está disfónico, ibabradina, falla cardíaca. La ibabradina, digamos que yo la utilizaría en el paciente que ya llegue a dosis máxima de beta-bloqueador, 25 cada 12 horas de carvedilol, 10 de bisoprolol, y el paciente persiste sintomático y tiene frecuencia cardíaca en sinusal mayor a 70. Ese es el escenario del chip. Y ahí lo puedo utilizar. De los pacientes que tengo, la gran mayoría con todo este tratamiento logran ponerse en clase 1. Y si lo quiero llevar a las metas estrictas ambulatorias, le pongo el ibabradina. Uno ve que el estudio siempre tiene mayor volumen de pacientes en clase 2.
un poquitico menos en clase 3 y clase 4. ¿Uno no esperaría un buen componente de pacientes tipo 3 y 4 para ver los efectos del entresto frente a su morbilidad y mortalidad? El tener el 70% de pacientes clase 2, lo que digamos yo interpreto es que cogió el escenario más débil, o sea, más benigno de la enfermedad y lo potenció a disminuir muerte súbita, disminuir mortalidad cardiovascular en todos los escenarios, porque reduce la muerte súbita, la mortalidad por progresión de la enfermedad, disminuye las hospitalizaciones por falla cardíaca en un escenario donde consideramos al paciente estable. Ese es el paciente clase 2, es el que te llega al consultorio, el que te dice sí estoy bien, pero ese paciente no está optimizado, no está con NT-proBNP bajo, no está haciendo ejercicio. La meta, digamos, la meta para mí es un clase 1, es un paciente que haga ejercicio con falla cardíaca. ¿Cuántos pacientes hacen ejercicio con falla cardíaca? Muy poquitos. Ese para mí es el clase 1, o sea que la gran mayoría son clase 2. Y si en ese escenario redujo tanto los desenlaces, ese medicamento beneficia a largo plazo a los pacientes con insuficiencia cardíaca. La medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿qué tal ese punto? La variabilidad de la frecuencia cardíaca la podemos medir en mapas, en el monitoreo de presión arterial. El punto de corte de la desviación estándar es 24 horas de la presión arterial sistólica y el punto de corte es 15. Hace poco salió un subestudio del estudio Accomplish que demostraba que si tú tenías más de 15 y le ponías el tratamiento con amlodipino que bajaba la presión aórtica central y la llevabas a meta menor a 15, de esta variabilidad disminuías el primer episodio de mortalidad ACV o infarto. Es un punto que no hemos evaluado en ensayos grandes, digamos, no todos los que leemos mapa o monitorías de presión arterial lo ponemos como, lo describimos y lo ponemos como un punto de meta, ¿sí? Entonces, en los pacientes que tienen esta variable, tú le pusieras un calcio antagonista para bajarlo, les serviría porque ya hay un subestudio que demuestra que es una variable interesante para tratar. Los pacientes que tienen mayor variabilidad son los que tienen mayor desenlaces cardiovasculares y ataques cerebrovasculares. Una pregunta aquí de esos. Uso de terapia de resincronización, falla cardíaca, ¿en qué momento? Y utilidad en este momento en ese marco de nuevos medicamentos. En el Paradigm, solo el 10% tenían dispositivos, solamente el 10%. Hoy cada vez quedan más pequeños porque los pacientes respondedores son menos. El doctor lo vio muchas veces, usted optimizó muchos pacientes que les hacían acorte del AV o les hacían acorte para que optimizaran los pacientes. Si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y entre más ancho mejor, sí responde muy bien. Si no tiene fibrilación auricular, si la etiología no es valvular, si tiene un infarto que no es lateral, el paciente probablemente le va a responder. Pero usted el paciente le responde un tiempo, no todo el tiempo, porque la enfermedad sigue progresando. La terapia de resincronización mejoró mortalidad, mejoró clase funcional, pero mire que estamos utilizando terapias que están alargando el espacio al implante del dispositivo. En la clínica nuestra hemos cogido pacientes tempranamente y hemos reducido el 70% de indicaciones por mejoría de la clase funcional, lo llamamos la clase 1. Hay regulado el regreso, sube la fracción de eyección. Entonces yo creo que hay mucho techo antes de llevar a terapia de estimulación con los costos que acarrea la terapia de estimulación. Preguntas jóvenes. Doctor Ruiz, nuevamente. No voy el nebivolol. El problema del nebivolol por la FDA es que el nebivolol fue estudiado en el seniors en pacientes mayores de 75 años con una reducción de mortalidad del 16%, pequeña. Digamos que con toda la contundencia que tienen los otros, por eso la FDA lo pone a un ladito como el patito feo. Algunos pacientes ancianos se les puede interesar interesante. Excelente, excelente. Los pacientes que tienen cardioselectividad, tanto bisoprolol como nebivolol, hay un estudio muy interesante que al poner simpaticomiméticos de larga acción como el salmeterol más un beta selectivo mejoraba drásticamente la clase funcional y disminuía las exacerbaciones de POC y la falla cardíaca. Entonces esa combinación en un paciente sintomático con el POC, poner un cardioselectivo, nebivolol o bisoprolol es muy interesante. Se puede utilizar y trae buenos resultados. ¿Cómo hacen ustedes actualmente para el uso del cardio de desfibriladores? Como predicción primaria, ¿está indicando no? ¿Cómo estamos nosotros? Porque es la cosa ahora, ya hay un gran interrogante en los cardiofibriladores. ¿Por qué? Resulta que el año pasado salió un estudio que es el estudio Danish. Teníamos muy claro en los isquémicos y la evidencia desde SC, GEF, todo esto demostraron que el cardiofibrilador con fracción de eyección menor al 35%, sintomático clase 2, se debería poner, no hay duda.
hoy. Pero en los que no son isquémicos, después del Danish demostró que era lo mismo poner un cardiofibrilador a no poner el cardiofibrilador. Ese demostró ahorita publicado en el Congreso de Barcelona, del Europeo de Cardiología, que hay que hacer una resonancia de corazón y mirar la fibrosis. Si el paciente tiene fibrosis focal en la resonancia, hay que ponerle cardiofibrilador, si no, no es necesario. En el subestudio del Paradigm, en un subestudio de modo de muerte, cogieron los pacientes que se murieron, básicamente, y los que tenían muerte súbita. Y de estos, los que tenían desfibrilador. Y miraron el grupo que tenía desfibrilador con enalapril y desfibrilador con sacubitril valsartán. Y hay menor muerte súbita en los que tienen cardiodesfibrilador y sacubitril valsartán. Hay un punto interesante ahí. Parece que está mucho mejor. Y este es un punto de modo de muerte que es muy interesante, porque del 80% de la mortalidad cardiovascular de ese estudio, la mitad era por muerte súbita. Entonces decía eso. Tengo el cardiodesfibrilador, pues también los pacientes que sobrevivían con el cardiodesfibrilador eran más que tenían sacubitril valsartán. O sea, una buena combinación. Bueno, jóvenes, muchas gracias. De verdad, doctor, excelente charla. Esperamos que haya sido de la mayor utilidad al grupo y a quienes estuvieron siguiéndonos por Facebook. Muy gentil. El próximo jueves, infecciones de tejidos blandos para todos. Sí, señor.